Hola, mi nombre es Miguel y hoy desde Divergencia Colectiva estamos con Aura Cumes, pensadora, escritora, docente y activista, y por lo cual estamos muy agradecidos y muy emocionados, ya que valoramos muchísimo su trabajo en señalar, en analizar y en desmantelar las relaciones de poder, principalmente aquellas que surgen o se generan de la vinculación entre el capitalismo, el patriarcado y el colonialismo. Un trabajo y una apuesta que consideramos muy valiente, muy importante, pero sobre todo muy urgente en un territorio y en un contexto como el de Guatemala. Así que pues hoy estamos acá para hablar de ello. Así que esperamos que les sirva, esperamos que les guste y esperamos que se difunda de todas las formas posibles. Así que antes de empezar, pues nos gustaría que Aura nos contara un poco de usted y a partir de ahí ir generando el diálogo. Bueno, soy Aura Cumes, yo soy cachiquel, he vivido toda mi vida en Chimaltenango, en la cabecera departamental, y mi participación en este tipo de temáticas tiene que ver con mi experiencia desde la niñez. No llego a ello por teoría, me encuentro después con la teoría, pero algo ocurrió que desde que tengo recuerdos nunca he aceptado las formas de humillación, de desprecio contra mí por ser maya y por ser mujer. Y me encaminé desafiando estos, sistemas, no le llamaba así de niña, pero no los vi como normales, como naturales. Y posteriormente me encuentro con la teoría, con el activismo, me enlazo allí, aunque sigo siendo independiente, pero creo que es lo que he podido aportar. Me interesa muchísimo pensar los sistemas de dominación, pensar el poder. Perfecto, Aura. A nosotros en la plataforma el colonialismo siempre nos ha interpelado, nos ha importado muchísimo. Creemos que es un tema que es transversal a todo lo que hacemos y creemos que es importante partir de ahí, ¿verdad? Partir de entender un poco por qué hablar de colonialismo ahora, cuando se cree que el colonialismo, por ejemplo, es algo ya superado o algo ya caduco, ¿no? Y para nosotros, pues, yo creo que es importante que entendamos qué relación tiene, ¿verdad? ¿Por qué partir del colonialismo sería importante? Primero, yo quisiera decir que el sistema de dominación colonial fue ayer, es hoy y será mañana, si no lo desafiamos. Yo diría radicalmente, porque está revestido de gran poder. ¿Y qué es entonces el sistema colonial? Es aquello que permite construir una forma de dominación contra los indios. El que permite configurar a todos los pueblos originarios como indios, no a los pobres, ¿no? Ni tampoco a los mestizos que surgieron después, sino a los pueblos originarios como indios. Eso es lo que permite el sistema de dominación colonial y su recurso es el racismo. Así como el patriarcado tiene como recurso el sexismo, la dominación colonial tiene como recurso el racismo, y por eso es que van íntimamente relacionados. Ese es el racismo, es el sistema que configura a unas razas superiores supuestamente sobre otras razas inferiores supuestamente. Y esa configuración hace que aquellas razas configuradas como inferiores tengan por obligación sacrificar su existencia para sostener la vida de las razas superiores. O sea, es decir, que el racismo no son ideas, no son comportamientos, no son prejuicios, sino es un sistema de saqueo de la vida de las razas configuradas como inferiores. Y eso empieza en el siglo XVI. Pero si nos ponemos a pensar detenidamente sobre qué significó el proceso colonial en sus inicios, vamos a decir que es un sistema que tuvo pretensión de completud. ¿Qué significa pretensión de completud? Estamos diciendo que no es exclusivamente una explotación económica. Y allí es donde cuando quienes pensamos desde los pueblos originarios no coincidimos con los pensadores marxistas de algún tiempo, cuando ellos vieron el colonialismo como una explotación económica vinculada al feudalismo.
porque desde el momento en que nos configuró como indios, negando la pluralidad humana de cientos de pueblos que habitaban en todo el territorio de Abya Yala, y nos configura como indios, construye un nuevo ser. Ser indio no es solo adoptar una nueva etiqueta, como dirían algunos antropólogos. Ser indio tenía que, estaba constituido con calidades como ser obedientes, ser sujeto a trabajo forzado, está obligado a tributar, está obligado a seguir las órdenes de un patrón que tiene sobre sí. Finalmente, ser indio significa ser sometido. Esto solo lo configuró el sistema de dominación colonial. Es decir, que ahí hay una configuración ontológica, el ser cambia. El ser cambia, se rompe la memoria antigua. Es decir, yo olvido cuántos miles de años teníamos los pueblos originarios antes, porque mi tiempo empieza cuando soy indio. Hay un rompimiento del ser, un rompimiento abrupto del ser que se construye en violencia, ¿no? Se construye con azotes, con muerte, con violación. Así se va configurando el ser indio en esa época. Entonces es ontológico, diríamos, en palabras más complicadas. Es decir, que reconfigura la identidad, reconfigura el ser. No soy más cachiquel, quiché, azteca, aymara, soy indio. Las poblaciones originarias no aceptaron fácilmente esa categoría porque hubo un proceso fuerte de resistencia, pero hubo una imposición sistemática del ser indio. Entonces, ontológicamente es algo mucho más profundo que solo lo económico, porque la subjetividad se impregna de ello. Después es epistemológico, porque se rompen los saberes que dan forma a la existencia de los pueblos originarios, se queman los códices, se destruyen los templos con sus escrituras, se matan a las sabias y a los sabios, se destruyen los templos, se viola a las mujeres, es decir, que se destruye la fuerza de los saberes. Y cuando se destruye eso, lo que se busca es que queden los cuerpos para laborar, cuerpos para obedecer, un cuerpo que no piensa, sino un cuerpo que sigue órdenes. Es decir, que entonces es ontológico, es epistemológico, bueno, es económico, ya lo sabemos, por toda la construcción del saqueo a partir de los tributos, del trabajo forzado, y también es político, porque los indios no pueden gobernarse a sí mismos, sino necesitan el gobierno de alguien más sobre sus vidas. Es moral, porque todo lo indio es, no puede guiar la vida, no es un ejemplo moral de superioridad. Esto lo tienen los castellanos porque son cristianos, porque son ilustrados, porque piensan, porque razonan. Entonces ahí se va configurando ese ideal de completud, es decir, que se coloniza, se busca colonizar la vida entera. Eso no se logra por la resistencia de los pueblos indígenas, pero la aspiración es la dominación de la vida entera. Entonces, ¿cómo cree usted que se trasladó este orden colonial a la construcción de Estado que surge? Bueno, tenemos que decir que pasaron 300 años de colonización monárquica. Yo hago esa diferencia para hablar después de la colonización republicana, ya con el Estado. Esos 300 años son bastantes. Y el proceso colonial empobreció tremendamente a los pueblos originarios en esos 300 años. Cuando leemos las crónicas o los textos donde la gente tuvo la posibilidad de hacer constar sus demandas, los levantamientos, las rebeliones indígenas así llamadas, observamos que la gente estaba diciendo que literalmente moría en el excesivo requerimiento violento de tributo, de mano de obra, en donde ni siquiera las niñas y los niños tenían descanso. Es decir, que hay un proceso sistemático de saqueo, de empobrecimiento, de precariedad de la vida de muchísima gente y de gran acumulación criolla.
en medio de una serie de contradicciones y complejidades, terminan firmando la independencia. Y esto para ellos significó un rompimiento con su madre patria, porque no es la nuestra. Allí hay, entiendo yo, una especie de orfandad frente a España. Ya no somos más, cortamos ombligo, más o menos. A muchos criollos eso le costó, y de ahí la división entre conservadores y liberales, que de eso no vamos a hablar ahora. Pero entonces hay un rompimiento. ¿Y qué quedan los criollos? ¿Cuál es el fundamento de su identidad? Entonces ellos empiezan a construir una identidad americana, de la América India, que le llamaron. Necesitaban construir una identidad con los territorios que habían invadido. Tienen una necesidad de construir patria y nación, pero ellos no piensan tanto en la nación, porque la nación hace referencia a los distintos colectivos que habitan en un territorio, pero sí buscan construir patria. Y patria es aquello que les da identidad, el hermoso territorio, los paisajes, y se inventan símbolos, y empiezan también a rescatar ciertos aspectos de lo indígena, a rescatar mitos como el de Tecunumán. Bueno, hay una serie de símbolos que empiezan a rescatar, construyen identidad de patria, y esa identidad es mucho de lo que tenemos hasta la actualidad. Son las banalidades de los símbolos patrios. Todo eso es la construcción de patria de los criollos, porque tenían que buscar una conexión entre los suelos que invadieron. Nosotros no teníamos necesidad de construir nada de patria. Este era nuestro suelo, nuestro pasado era otro, nuestra historia era otra, nuestra memoria era otra. Y sin embargo ellos estaban construyendo esta identidad, esta existencia con estos suelos. Esa es la patria criolla, que muy bien lo dice Severo Martínez, porque finalmente fue una patria para ellos. Pero en la construcción de patria, ellos están pensando también el Estado guatemalteco como un instrumento para cuidar la riqueza que habían acumulado durante 300 años. Para eso sirvió el Estado. Es su instrumento para cuidar la riqueza. Ese Estado republicano que busca teóricamente la división de poderes, no nació con división de poderes. Los mismos criollos que gobernaron eran los que construyeron sus fincas, o ya tenían sus fincas, eran los que tenían los recursos económicos y de todo tipo en sus manos, eran quienes elaboraron las leyes. Es decir, que ellos estaban en todo. Y como grupo racial, yo allí no los veo como clase, yo allí los entiendo como un grupo racial, como casta. Ellos se apoderan entonces del gobierno, del Estado, en todos sus poderes. Ahí no, el Estado aquí no nace con división de poderes. El Estado es patrimonio de una casta o de una raza, que son ellos. Y a partir de allí construyen mecanismos legales, políticos, económicos, ideológicos, culturales, para hacer extender el proceso de dominación que se traía en los 300 años de dominación colonial. Solo que ahora ya no va a beneficiar a la monarquía, sino ahora todo les va a beneficiar a ellos como grupo de poder. Entonces a ellos les conviene la independencia, porque luego son jefes de sí mismos en estas tierras. Todas las luchas que hubo, las luchas indígenas que hubo durante los 300 años de dominación colonial y en el momento de la colonia, tal vez hubieran logrado debilitar el poder criollo de no haber hecho ellos la independencia de forma estratégica. Eso es lo que pienso. Creo que es muy importante entenderlo desde ahí, que en sí este proceso de independencia pues no fue una independencia real, o no fue una independencia para todas ni para todos, ¿verdad? Y menos un rompimiento del orden colonial. En Guatemala y en América Latina no podemos hablar de un poscolonial como en la India, como en Argelia, como en muchos otros países, porque acá los colonizadores no se fueron.
Ellos se quedaron en nuestro territorio y construyeron el Estado, su Estado, en nuestro territorio. ¿Cómo vamos a hablar de un postcolonial? ¿Cómo vamos a hablar de una independencia si los verdugos, los colonizadores, se quedaron en nuestra tierra? No se puede hablar de una independencia. Más que la que ellos hicieron construir ideológicamente a partir de allí. Ellos entonces se quedan, pero no se quedan sin nada. No se fueron porque acá tenían una acumulación de riqueza. Y cuando aquí se construye Estado, no se pregunta, a ver, ¿cómo nos organizamos? ¿Qué pactos hacemos entre nosotros? Eso no hubo, ese pacto no se construyó, pues porque es un Estado que surge, como ya dijimos, de la lógica de algunos, de la fuerza y de la riqueza de algunos. Un nuevo amo surge en la vida de las poblaciones indígenas, que son los ladinos de varios pueblos, y recordemos que Justo Rufino Barrios es un ladino, Manuel Estrada Cabrera es un ladino, Rafael Carrera ya, pues era un ladino. Entonces los ladinos ingresan al gobierno también. Los criollos tienen siempre el dinero, ellos ingresan al gobierno, hacen pactos, y por eso a mí me parece que este momento empieza a configurar un Estado criollo ladino. Mucha gente no está de acuerdo con eso, gente ladina, he visto que no está de acuerdo con esto, pero a mí me parece que se estructura un Estado criollo ladino posteriormente a ello. Entonces, esto es lo que hace del Estado lo que hace del racismo un fundamento del Estado. Es decir, se quita la tierra a la gente indígena, se les obliga al trabajo forzado mediante la ley, se invoca la llegada de nuevos blancos, dándole todos los beneficios, tierras junto con indios. Es decir, aquí hubo una esclavitud, solamente que no nos compraron durante ese tiempo. Así que entonces la ciudadanía no se extiende a la población indígena y campesina, sino que ellos quedan sujetos, sustentadores, se construyen como sustentadores de la vida de los criollos. Y ellos se legitiman a sí mismos como aquellos aptos para el progreso. Y que van a hacer que aquellos no aptos para el progreso sean utilizados, o sea, extraída su fuerza de manera obligada, bajo la idea que de otra forma no se les podía hacer trabajar. Y de ahí todos los prejuicios. Son haraganes, son borrachos, no tienen ansias de trabajar, etcétera. Todo eso va configurando o va legitimando el extraer la vitalidad de los pueblos originarios como comunidades, como familias, como personas. Allí es otro punto en donde yo no estoy de acuerdo a veces con la teoría marxista que plantea fue usada la gente como mano de obra. Allí no se extrajo solamente la mano de obra, se extrajo la vitalidad de generación tras generación. Ahí se perdieron vidas que jamás se van a poder recuperar. Entonces yo diría que aquí hay 300 años de deuda que no hemos sabido cuantificar y otros 200 años más de deuda en el marco del Estado republicano. Entonces el Estado en Guatemala está pendiente de construirse. Muchísima gente indígena tiene el Estado, cuando le llega el Estado es en forma de violencia, en forma de saqueo, no en forma de bienestar. No ha llegado así el Estado. Y por eso es que mucha gente indígena se considera ajena al Estado. Esta teoría de que todos somos el Estado, esto no puede ser una teoría para nosotros. Nosotros no somos el Estado en el sentido de que podemos llegar a gobernar ese Estado. No hemos sido eso. Y sin embargo, pues lo somos de alguna otra manera. Entonces ese es el Estado. Creado por ese 4% de aquel tiempo, pues son las familias, estas mismas familias, y de los extranjeros blancos que han llegado, y con poder que han llegado después, y con los ladinos y mestizos que posteriormente se han embaucado en el gobierno, en la conducción del Estado. Pero este Estado es así. No pensó este Estado en una organización de la sociedad en donde hubiera existido un pacto entre todos los grupos. Ese pacto no existió. ¿Y qué papel cree que tiene ahora, por ejemplo, el pensar un Estado plurinacional? Es decir,
¿Tiene sentido, cree usted? ¿Cree que es una ruta? No puede ser querer salvar algo que no debe salvarse. Es decir, si vemos que este Estado se construye bajo esta lógica de despojo, de inferiorización, de uso, ¿verdad?, de arrebato, el Estado plurinacional es una respuesta, puede ser, digamos, una vía que frene, digamos, este Estado que violenta y que despoja. Yo creo que es una vía, pues es una vía que puede muy bien remover ciertas estructuras del Estado republicano. La gran pregunta es, ¿qué cambia un Estado plurinacional del Estado republicano que traemos ya? ¿Qué remueve del Estado republicano? Porque no hay Estado plurinacional en el cambio de personajes. Es decir que, como yo he puesto este ejemplo, llegar al Estado como está, que los indígenas lleguemos al Estado como está actualmente, es como llegar a gobernar la finca del patrón, administrar la finca del patrón. Como una gerencia. La finca no cambia, ahí está, pero yo puedo llegar a administrar la finca del patrón. Eso no tiene ningún sentido. Entonces no es solo llegar como personajes indígenas, ya está comprobado que eso no cambia mayor cosa, todo lo contrario, refuerza las lógicas perversas del Estado. Entonces hay que desafiarlo en su contenido filosófico, político, cultural, de estructuras que contienen las formas de despojar a los pueblos indígenas. Es decir, hay que cambiar las leyes, las instituciones, para que se pueda hablar de un Estado plurinacional. Yo no estoy diciendo aquí que sea la solución, solo estoy pensando en qué modificaría un Estado plurinacional, porque muchísimos pueblos han vivido al margen del Estado, al margen de ese Estado que ha sido, yo diría aquí, el peor enemigo de los pueblos indígenas. El Estado es el peor enemigo de los pueblos indígenas. No casan las lógicas. A mí me parece que lo que necesitamos defender en este momento las poblaciones originarias es el derecho a la autonomía, libre determinación y soberanía sobre ciertos territorios que han caminado en el tiempo sin el Estado y a pesar del Estado, que han comido, que han cultivado su ropa, que han hecho el ejercicio de la política por sí mismos, que han impartido justicia dentro de sus propias lógicas, sin el Estado y a pesar del Estado. Eso es lo que hay que cuidar, porque eso es lo que ha generado vida. Aura, ¿y cuál cree usted que es el papel, por ejemplo, del sujeto ladino mestizo, por ejemplo, cuando se habla de esta transformación al final, ¿no? Porque también es como poner toda la responsabilidad sobre el pueblo indígena y pues se ha dejado un poco al lado esta discusión del sujeto este. Sí, totalmente de acuerdo, y esa es una discusión a la que como país no le hemos entrado. Porque el ser mestizo o ladino no es conflictivo. Ser mestizo o ladino podemos entrar a cualquier lugar, que no nos confrontamos, no se confronta la población ladina mestiza. En cambio, si vamos nosotros, inmediatamente hay una serie de aspectos que nos hacen sentir que lo que somos en este país para los ojos de los criollos. Entonces, por eso me parece que no es conflictivo, pero es importante como aspiración política. Y hay gente ladina mestiza, aunque poca, pero pensando también el país, pensando el Estado. Y yo creo que ahí es donde es necesario forjar alianzas, pero pensando los ladinos desde su generación histórica, desde su creación histórica, cómo surge lo ladino, qué es lo ladino, cómo se vincula lo ladino con lo criollo, porque finalmente creo yo que los criollos han hecho de los ladinos su tropa desde los inicios. Eran los ladinos y era también la gente africana, bueno, esclavizada, pero ya libre, los que muchas veces eran usadas como capataces, como la tropa que llegaba a desmovilizar los movimientos indígenas. Entonces, de alguna manera hay allí un distanciamiento. Otra de las cosas que a mí me parece que es necesario discutirlas con más detenimiento en otro momento es que yo estoy en completo desacuerdo cuando se piensa que los ladinos tan solo fueron los mandaderos de los criollos. No. Cuando se construyen las municipalidades
después de 1821, es decir, con el Estado, las autoridades indígenas dejan de tener existencia en todo el país y surgen las municipalidades. Y el sujeto clave para dirigir las municipalidades son los ladinos y mestizos en todos los pueblos. Aun si fuera solo una familia, el 1% eran los ladinos los que ingresaron a esos lugares, al gobierno del pueblo. Allí a mí me parece que es un tema importante de analizar. O sea, lo ladino no fue solamente el que, bueno, servimos de intermediario de los criollos, no, se construyó un poder, principalmente en los espacios locales. Me parece que es necesario pensar lo ladino, pensar lo mestizo, y me gusta mucho el planteamiento de una compañera boliviana, María Galindo, cuando ella dice hay que politizar el bastardismo, porque cuando los ladinos surgimos como bastardos, dice ella, pero nosotros desconocimos nuestra herencia indígena y abrazamos la herencia española, y ellos fueron los que nos constituyeron como bastardos. Entonces, politizar el bastardismo significa que podríamos construir una alianza con las poblaciones originarias. Eso a mí me parece importante, pensar que este país está estructurado en privilegios, en donde lo ladino se ha privilegiado mucho del despojo indígena también. Entonces, pensar no significa remover los privilegios. Este sujeto ladino tiene que pensar que las poblaciones indígenas se levantan siempre en contra de, ¿no? Las poblaciones indígenas hemos cuidado estos territorios, hemos buscado las alianzas, hemos hecho propuestas políticas desde siempre, y creo que necesitan vernos como los sujetos posibles para construir este país. Lo hemos hecho, ¿no? Y por eso estamos vivos. Por el otro lado, yo quisiera decir que es importante pensar lo que al principio usted dijo, que este país está estructurado entre el capitalismo, la dominación colonial y la dominación patriarcal, para no pensar que el problema es la cultura, ¿no? Esto es algo que tiene que ver con el folclore nacionalista criolla ladina. Los indígenas no somos solo cultura, somos sujetos políticos, que tenemos una cultura vital, un sentido del mundo, es decir, que tenemos muchísimos milenios de historia y que nos tienen hasta acá. Pero la combinación de esas tres formas de dominación ha hecho que nuestro despojo sea más intenso. A través del cuerpo de las mujeres, el despojo patriarcal cavó, expropió la vitalidad de nuestros pueblos. Es decir, que el patriarcado no interesa solo a las mujeres, sino que a través del patriarcado se despojó con mayor intensidad a los pueblos originarios. Y el capitalismo, obviamente, ¿no? Porque el capitalismo aquí se estructura a partir de la raza. No se puede pensar de otra manera. Entonces hay que pensar en la combinación de estos sistemas de dominación, y me parece que movilizar el pensamiento es muy importante, porque pues en este país tremendamente cristiano dogmático, el pensar es subversivo, el creer es lo que se premia, ¿no? El repetir es lo que se premia, y el pensar no, porque remueve todas estas estructuras. Así que pues esperemos que podamos hacer una construcción distinta de sociedad desde todos los ámbitos posibles. Aura, ¿y es posible pensar en algunas alianzas con algunos otros sectores que también que podrían estar pensando algo diferente, digamos, a esto que hemos venido hablando, a la construcción de algo nuevo, digamos, como país, como sociedad o como Estado? ¿Es posible pensar en algunas alianzas? Yo diría que es posible, porque múltiples sectores tenemos una sensibilidad parecida. Movimiento campesino, de mujeres, feministas, movimiento de jóvenes, artistas, junto con pues las comunidades y organizaciones indígenas que desde hace mucho tiempo están apostando por un país diferente. Hay dificultades de articulación, y por eso a mí me parece que más que luchar desde las identidades, es necesario tener como referente
a ver al enemigo, al antagonista, cómo se configura, cuál es su poder, para que los hombres tengan sensibilidad en la lucha contra el patriarcado, las mujeres y las feministas tengan sensibilidad en la lucha contra el racismo, contra lo colonial, y los campesinos contra ambas formas, y todos contra el capitalismo también. Pensar la dominación y desafiarla es mucho más importante que la reproducción de identidades grupales. A mí me parece que eso está pendiente y que una articulación es estratégica, nos favorece, porque el enemigo es fuerte, su fuerza es densa, porque tiene todo, tiene el poder económico, los medios de comunicación, las escuelas, las universidades. ¿Y qué tenemos? Quienes pues estamos buscando una sociedad distinta, la articulación es básica y creo que es un buen momento para poder acercarnos, pensando también en todo aquello que nos ha distanciado para hacer una lucha más firme y contundente. Pero creo que hay esperanzas para construir pues algo diferente, y estamos vivas y vivos, y eso es bastante frente a un país que pues se sustenta de la muerte. Perfecto, Aura. Muchas gracias. Gracias por su tiempo, por todos sus conocimientos y pues haber estado hoy acá con nosotros. Gracias a ustedes. Es un gusto haber estado.